Hola chavos, ¿cómo están? Buenos días. Hola, doctor, buenos días. Hola, doctor, buenos días. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Sí, muy oscuro. ¿Ahora sí estudiaron? Ok, muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a ver cáncer de vejiga. Este tipo de enfermedad, ¿sí me escuchan? Prendan sus cámaras, por favor. Sí, le escuchamos, doctor. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son hoy? Creo que 19, pero ahorita se van a conectar los demás compañeros. Bueno, pues, bueno. Entonces, a grandes rasgos, el cáncer de vejiga, digo, y como seguramente ustedes ya lo leyeron, es una de las enfermedades urooncológicas que ocasionan mucho más problemas por el punto de vista de la morbilidad que ocasiona. Desde el punto de vista estadístico, vamos a recordar que es el cuarto cáncer más común en el varón y octavo en mujer. Y esto ha ido empalmándose cada vez más, porque ¿cuál es el factor principal de riesgo para cáncer de vejiga? ¿Quién me dice? El tabaquismo. El tabaquismo, exactamente. 7 de cada 10 pacientes que llegan al consultorio con un cáncer de vejiga fumaban. 7 de 10. Dentro de la palabra prevención que se utiliza para si vamos a prevenir el cáncer, realmente casi ninguno se previene. Más bien recuérdense que hay factores externos modificables y factores no modificables como la genética. Uno de los factores modificables, sin duda alguna, es el tabaquismo, que también se asocia, como les decía la vez pasada, al cáncer de riñón. Entonces, esta cosa que está aquí, como les comentaba la vez pasada, antes era socialmente mal visto que las mujeres fumaran, ahorita esto ya cambió, entonces la estadística de este cáncer también ha ido aumentando de manera gradual en las mujeres. La edad promedio de diagnóstico es de 65 años, eso casi no cambia. El 85% estará localizado a vejiga y 15% estará diseminado a ganglios linfáticos regionales o bien ya tendrá algún tipo de progresión. Bueno, factores de riesgo. Como les decía, la edad de frecuencia máxima es a la séptima década de la vida. El contacto continuo como cuestiones de materiales, anilina, colorantes y colorantes artificiales. ¿Quién me dice ahorita cuál de todos estos se ha agregado ahorita a al factor de riesgo para cáncer de vejiga? ¿Cuál es el nuevo? ¿Cuál es el que me falta aquí? Y eso lo dejo ahí. ¿Por qué? Porque es a propósito. ¿Cuál es el nuevo? Perdón, no entendí la pregunta. De eso, o sea, los factores de riesgo son el tabaquismo y estos que están aquí, contacto continuo con ciertos materiales. Dentro de los nuevos factores de riesgo agregados de unas décadas a la fecha, que ahorita ya toma mucha importancia, ¿cuál ustedes creen o cuál leyeron que sea el factor de riesgo más nuevo asociado a cáncer urotelial? ¿No saben? No hay problema. Los Yo leí, bueno, endocolorantes. perdón. Ajá, dime. Es que, bueno, también leí que algunas infecciones parasitarias y algunos como colorantes, incluso la litiasis, podían ser factores de riesgo para desarrollar Exactamente. carcinoma Pero escamoso de vejiga. escamoso, exacto, ahorita vamos para allá. El punto aquí es que ¿cómo se llama? Los endoculurantes artificiales, aunque no lo crean. Todas las cuestiones que sean Splenda, que sean Coca-Cola sin azúcar, necesitan endoculurantes artificiales. Todos esos están perfectamente bien relacionados con el cáncer de vejiga. Y esto de una fecha reciente hacia acá. Pacientes que, por ejemplo, eran gorditos y deciden bajar de peso y utilizan este tipo de sustancias todos los días para comer. Entonces, en un lapso de 20 años o más de estar constantemente, o a veces hasta menos,
puede presentarse ese tipo de enfermedades. El café lo menciono en algunos textos, pero no es bajo ninguna circunstancia un factor de riesgo para cáncer de vejiga. Abuso de medicamentos como la ciclofosfamida, que eso es para tratamientos oncológicos. Lo que tú decías, doctora, la bilariasis. La bilariasis, de hecho, es un problema de salud importante en la región del Nilo, en Egipto específicamente, donde este parásito entra directamente a la vejiga y hace nidos dentro de la vejiga. O sea, se mete ahí y hace nidos y entonces, además de esos nidos, empieza a crear un proceso inflamatorio tan severo que lo que ocasiona es algo similar como alito gigante o alitos dentro de la vejiga que hacen un carcinoma escamoso. La mayor parte de los carcinomas que ustedes van a encontrar serán carcinomas de células uroteliales o células transicionales, que es un sinónimo, pero los de células escamosas, esos ya son desafortunadamente mucho más agresivos, menos frecuentes y casi todos van a morir desafortunadamente por esa enfermedad. Porque el tratamiento para este tipo de pacientes es quitar la vejiga por completo y es una cirugía muy mórbida, tiene demasiada morbilidad. Doctor, Entonces, pero entonces la para escamoso solamente es justamente los pigmentos, el factor de no riesgo. para escamoso, para transicionar. Gracias. Sí. No, para escamoso lo que tenemos es la litiasis y la bilariasis, que es la más frecuente de todas. Entonces, vamos a ver aquí que vamos a entender primero, obviamente, la anatomía. La anatomía es que nosotros tenemos que ver que existen una capa de membrana en umbrela, o sea, en sombrilla. Si ustedes le meten a la vejiga gasolina, formol, lo que quiera que meterle, no se sale una sola gota. ¿Por qué? Justamente por las células en sombrilla que tienen, que son impermeables. Por eso no se sale una gota de orina. Son completamente impermeables. Entonces, estas células en sombrilla, que son las de arriba, van a ir bajando hasta después encontrar 3 o 5 capas de epitelio urotelial. Este epitelio urotelial siempre en la parte de abajo se acompaña de una membrana basal, después una lámina propia. El cáncer de urotelio se origina, como su nombre lo dice, en estas células uroteliales. Entonces, la característica de estas cosas es que vienen, ¿cómo se llama? Que tienen muchos vasos linfáticos, que son muy ricos en vascularidad. Entonces, eso hace que un cáncer pueda entonces diseminarse con mucha facilidad. El cáncer de urotelio se divide en dos grandes grupos, superficial y profundo. Entonces, ¿cuándo es superficial? Cuando se mantiene hasta la lámina propia, que es nuestro sistema de defensa. El cáncer por lo regular siempre empieza a crecer exofítico, hacia arriba, hacia adentro de la pared, hacia adentro de la vejiga y empieza a echar raíz, digámoslo así. Y cuando el cáncer llega hacia el músculo detrusor, entonces es ese momento en el cual se convierte como cáncer músculo invasor. Y eso ya es una etapa completamente diferente, desde el tratamiento y desde el pronóstico. Entonces, hay anormalidades genéticas en diferentes cromosomas, el 3, el 5, el 7, el 9 y el 11, y hay trisomías y deleciones en algunos otros componentes. Esto realmente no me interesa mucho que se lo aprendan. Lo más importante, como se los dije desde la vez pasada, es que aprendan a diagnosticar. Ustedes tienen que diagnosticar, no va a llegarles el paciente con hematuria, va a decir, híjole, creo que usted tiene cara de lesión de cromosoma 3 con el brazo. No, pues obviamente no. O sea, lo que tienen que acordarse es, ok, ¿tienes hematuria? ¿Cuántos años tiene, señor? No, pues tantos. Ok, perfecto. Entonces, ¿fuma? Historia básica clínica es lo que nos tiene que importar. Entonces, el desarrollo del cáncer vesical siempre es exactamente igual. Empieza en la mucosa, después va creciendo y después va haciéndose más sólido y hacia abajo, invariablemente. El diagnóstico diferencial es una hiperplasia vesical. La hiperplasia, recuerden que es un crecimiento anormal, un crecimiento ¿cómo se llama? Del número de células. Y la hipertrofia es el aumento de determinada glándula, determinada cosa, por aumento del tamaño de las células. Entonces, por eso se dice hipertrofia muscular, porque pues, cuando haces ejercicio de hipertrofias, y hay hiperplasia de la próstata, porque la próstata aumenta su tamaño conforme a, ¿cómo se llama? A aumento del tamaño de las células. Dame un segundito.
¿Allá está abajo? La vamos a ir a ver ahí. ¿Te acabas de mandar mensaje? Ok, ok, perdón. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la hiperplasia típica es un aumento de las células y núcleos atípicos y el papiloma invertido es una lesión benigna. Eso solamente se hace cuando haces una resección transuretral de la mucosa. Hasta hace un tiempo donde no se tenían los elementos para poder hacer un tratamiento endourológico, pues tenías que abrir al paciente y muchas veces de esas había, ¿cómo se llama? Le llamaban que se desestadificaba. ¿Pero por qué? No se desestadifica, simplemente que se abre y hay un seeding o una siembra tumoral alrededor. Entonces los pacientes desafortunadamente tenían una complicación de que se abría todo y aumentaba de manera significativa. Entonces, hay diferentes diagnósticos diferenciales, todavía como la cistitis glandular, que esa es por procesos inflamatorios severos, adenoma nefrogénico, metaplasia escamosa. Acuérdense que el término metaplasia es el cambio de un epitelio por otro. Recordemos cuál es el mejor ejemplo de la metaplasia en el esófago, ¿no? Cuando hay un aumento significativo del ácido clorhídrico y aumentan los cambios en el esófago. Hay una variante en la cual realmente hay textos completos que se llaman variantes histológicas adversas. La más frecuente de esta es el adenocarcinoma, pero solamente vean, es el menos del 2%, desde el 2% secretan moco, ¿ok? De este menos del 2% que secreta moco, la mayor parte es de carcinoma del uraco, por persistencia del uraco. Y lo que decíamos hace ratito, que los adenocarcinomas o carcinomas escamosos son secundarios o alitos o al parásito que entra, se mantiene en la vejiga, hace nidos y ahí viene un proceso de cambio. De todos modos, hay cuestiones extremadamente raras como carcinomas de células pequeñas, linfomas, sarcomas, feocromocitomas. Hay muchísimos carcinomas y la mayor parte de estos son secundarios a alteraciones genéticas muy importantes. Incluso recordamos que el término adenocarcinoma es un componente glandular. Entonces, los adenocarcinomas no deberían presentarse en vejiga. ¿Por qué? Porque vejiga no tiene glándulas. Bajo ninguna circunstancia y en ningún momento de la vida existen glándulas en la vejiga. Entonces, cuando ves un adenocarcinoma de vejiga, o es un primario, que es extremadamente raro y puta, es más fácil que se saque la lotería a la paciente que le toque uno de estos, pero pues le tocó estos, o viene un metastásico por lo regular de colon. Entonces, un cáncer infiltrante así se ve. Es un cáncer con una vejiga abierta en el cual tiene un crecimiento, como les digo, exofítico. O sea, la mayor parte de los tumores van a crecer hacia adentro. Entonces, eso ocasiona que el paciente tenga dificultad para la micción de manera periódica y constante y el síntoma pivote. ¿Cuál es el síntoma pivote? ¿La hematuria? ¿Hematuria? Exactamente, la hematuria. Todos los pacientes van a llegar con hematuria. Antes de que empiece el problema con la hematuria, los pacientes van a tener irritación. Entonces, es bien frecuente que un paciente llegue con datos de que, doctor, es que me irrita, me arde, estoy orinando mucho en las noches. Problema de próstata. Una mujer que llegue con ese problema y por lo general son pacientes posmenopáusicas, no, pues es porque usted ya no está teniendo suficiente estimulación estrogénica. Entonces, muchas veces se escapa el diagnóstico y la mayor parte de estos, casi el 100%, desafortunadamente no empiezan con lesiones grandes al momento del diagnóstico. Tú les haces un ultrasonido y no aparece absolutamente nada. Y en la mayor parte, la irritación es la que tiene. Entonces, hay diferentes tipos de graduaciones y diferentes tipos de cuestiones aquí. Entonces, aquí lo que nosotros podemos ver es, aquí es un vaso sanguíneo, obviamente, eso no lo toman en cuenta, pero vean cómo existe un aumento significativo del crecimiento y vean cómo aquí, en la parte de adentro, hay células con un aumento importante de la cromatina. Tienen una duplicación celular acelerada. Entonces, hay diferentes clasificaciones que se hicieron desde los años de 1950 y la más importante de todas es la clasificación de ASH y la clasificación del cáncer uroterial como tal. Entonces, cuando nosotros vemos aquí que puede haber carcinoma uroterial en la superficie, pero vean cómo está aquí, es lo que les decía, se hace debajo de las células en sombrilla, siempre se hace debajo de las células en sombrilla y empieza a crecer hacia arriba. Es raro el tumor que empieza a crecer hacia abajo, pero desafortunadamente cuando empieza a crecer hacia abajo, ese paciente empieza con mal pronóstico porque hay que quitar la vejiga.
Como yo se los decía, no me interesa mucho que se queden con el punto aquí de aprenderse el TNM. ¿Qué me importa muchísimo que ustedes sepan diagnosticar una diferencial de hematuria? Me importa demasiado. ¿Cómo podemos hacer un diagnóstico diferencial entre un sangrado de tubo de tracto urinario superior a uno inferior? ¿Quién me dice? Doctor, tengo 50 años, fumo desde los 30 años, fíjese que fui residente, fumé muchísimo, fumaba una cajetilla a la semana, soy alcohólico, ¿qué más? Y empecé con datos de que me molesta un poquito al orinar y arrojé 2 coágulos anoche. ¿Cuál es la pregunta que sigue? Señor paciente, ¿Desde pregunta. cuánto ha tenido estos síntomas o Anoche, signos? doctora, por eso vengo, estoy muy espantado. ¿Podrá ser que le preguntamos el color de la Roja, sangre? la sangre era roja, doctora, roja, roja viva, rutilante. Tal vez algún familiar que haya tenido cáncer. Todos. Uno tiene tuberculosis y 2 tienen SIDA y uno tiene COVID. Pero alguno ha tenido cáncer de vejiga o de Ninguno, próstata. ninguno. ¿Qué más se les ocurre? Sí, ha presentado dolor. Nada. Si tiene antecedentes de la litiasis o de infecciones recurrentes. Nunca, doctora, nunca, nunca, nunca. ¿Su oficio? ¿Eh? Soy médico, urólogo, ¿El oficio? urólogo. Bueno, no urólogo, no sé, dermatólogo. Sí, pues obviamente yo me pude autodiagnosticar, ¿no? Gastroenterólogo endoscopista, con alta especialidad en páncreas. ¿Ha tenido algún traumatismo? No, ninguno. ¿Cuántas veces va al baño al día? No, doctores, tienen que enfocarse. Ese es el punto. O sea, qué bueno, pero ok, ahí les va. Doctor, ¿le ha sucedido esto antes? No, nunca es la primera vez. Ok, ¿qué forma tenían los coágulos? Ah, eran como viboritas. Coágulos filiformes, por lo tanto, entonces viene del tracto urinario superior. ¿Por qué? Porque toman la forma del uretero. ¿Ok? Coágulos amorfos son coágulos de abajo de la vejiga y entonces, pues están abajo. Fácil. Entonces, eso de que tiene perros, no, o sea, ¿qué importa que tengas perros? Eso no importa. Está bien. Entonces, lo primero que tienen que hacer es ir hacia un mente interrogatorio. Hay un libro que casi ya nadie compra, cómprenlo, se llama Suros. El Suros es el mejor el libro de exploración que existe en el mundo, ¿ok? Y casi nunca se los dejan, ¿por qué? Porque pues como ya está viejito y el Suros te va a decir, pícale aquí, tócale acá y hazle así, a lo mejor y le duele la oreja. O sea, entonces son cositas así muy puntuales, pero eso se les va a seguir. Entonces, la historia natural, y este tema no es así tan amplio. ¿Por qué? Porque a final de cuentas es un tema que ustedes van a diagnosticar y nunca van a volver a ver. Pero la historia natural de la enfermedad es que empieza superficial, empieza a crecer y empieza a dar problemas casi desde el inicio. Y el principio que empieza a dar es irritación. Si a ustedes les llega en algún momento un paciente con una infección de vías urinarias, le dan tratamiento, sale negativización de los leucocitos, o sea que no hay infección, pero tienen eritrocitos, entonces ese paciente se tiene que empezar a estudiar como hematuria en estudio, ¿ok? Muchos de los pacientes que tengan un proceso tumoral importante, van a progresar a músculo invasor. El problema es que el paciente músculo invasor se va a morir casi todo el tiempo. Y el problema es que debido a la mala calidad de servicios de salud que tenemos, de aquí a que llegue un especialista, el paciente muchas veces ya progresó. Esta literatura que yo les estoy dejando es literatura estadounidense, en la cual tiene el 70-75% son superficiales y tienen un muy alto porcentaje de recurrencia, pero casi todos se curan. ¿Por qué? Porque allá sí se estudia con más facilidad. Aquí desafortunadamente nosotros no tenemos ese chance. La mayor parte de los pacientes que se diagnostican con una etapa intermedia de la enfermedad, casi todos progresan y a casi a todos hay que quitarles la vejiga. Entonces, como le decíamos, signos, 80-90% macroscópica o microscópica intermitente
hematuria. La hematuria es el síntoma pivote, el signo pivote. Si ustedes ven sangre en la orina en una jovencita de 16, 17, 20 años que acaba de tener novio, bueno, pues obviamente puedes pensar que es una hematuria por una infección, por una cistitis, por una infección urinaria. Pero si estás hablando de un viejito, un doctor, un lo que sea de 50 años que tiene 30 años fumando y que empezó con hematuria, obviamente no le vas a preguntar si tiene una novia jovencita, porque no tiene absolutamente nada que ver. Entonces tienen que enfocarse en lo que van a preguntarle a su paciente. Ahora, eso que ustedes les dije hace rato, ¿quién me preguntó? ¿Tiene antecedentes familiares de cáncer de vejiga? Nunca les dije que esto sí tiene una transmisión mendeliana. El único que les dije que tenía transmisión mendeliana de estos, ¿cuál fue? Próstata. Ni riñón, ni vejiga. Entonces no le voy a preguntar, o sea, sí está bien que pregunten antecedentes oncológicos porque a final de cuentas puede haber algún tipo de mutación, pero no hay que preguntar directamente, ¿algún familiar con cáncer de vejiga en su historial? ¿Por qué no? Porque simple y sencillamente no hay una transmisión mendeliana de este uno a otro. Ya cuando hay datos de obstrucción del uretero porque está tapado por hematuria o lo que sea, empieza a haber reflujo y empiezan a tener dolor en el flanco. Pero esto ya es para pacientes que tengan, desafortunadamente, etapas avanzadas, pérdida de peso por síntomas B, dolor óseo porque es muy frecuente que metastatice también a hueso, dolor lumbar por metástasis retroperitoneales ganglionares y desafortunadamente esos pacientes, si no se les da tratamiento, se mueren muy, muy, muy feo. Tenemos que hacerle todos los estudios habidos a por haber para poder determinar si un paciente con la biometría hemática tiene anemia, qué tipo de anemia es, la fosfatasa alcalina para ver si tiene metástasis a hueso, pruebas de función hepática, porque hasta en el 35% de los casos van a metastatizar hacia hígado. El examen general de dominio de orina prácticamente en el 100% de los pacientes nos va a denotar hematuria. Recordemos que hematuria microscópica son menos de 10 eritrocitos por campo y macroscópica más de 10 eritrocitos por campo. Y se tiene que obviamente que descartar algún tipo de esto. Ahora, la citología urinaria es aquel en cuanto tú tomas una muestra de orina y la mandas con el citopatólogo para que haga una centrifugación adecuada y busque células específicamente del tracto urotelial. La sensibilidad, recordemos, es aquella factor matemático en donde nos marcará la posibilidad en porcentaje de que exista la enfermedad, la prueba que nos dará que exista la enfermedad en presencia de la misma. O sea, que te digan, sí tiene este problema y es de 40-76%, pero la mayor parte se alcanza cuando son carcinomas uroteliales de alto grado, que es la segunda, ¿cómo se llama? La segunda gran división. Profundos y superficiales y de bajo y de alto grado, dependiendo de qué, de la velocidad de división celular. Es exactamente igual de la misma célula, pero la diferencia es cómo se dividen de alto, bajo grado y la diferencia es muy, muy importante. El diagnóstico es así invariablemente con cistoscopía y toma de biopsia. Quédense con eso. Cistoscopía y toma de biopsia, vas a revisar que toda la uretra esté permeable y que no tenga lesiones satélites en la próstata o en alguna otra parte del cuerpo. Gracias, doctora. Aquí así se ve un cáncer de vejiga por dentro y así se reseca. Es una resección que tiene que ser una resección profunda para poder tomar capa muscular. ¿Cómo saber si una resección está bien hecha? Porque quitas todas las capas de un solo jalón, incluyendo casi llevándotela hacia el tracto, desde el punto de vista, al tracto urinario completo, casi hasta la grasa perivesical. Y así entonces el patólogo nos podrá decir qué tan profundo llegó y poder hacer el diagnóstico entonces de superficial y profundo. El diagnóstico de superficial y profundo no se hace con ningún estudio de imagen. La única manera de saber si es superficial y profundo es por medio de este método terapéutico, una resección transuretral del tumor de la vejiga. Obviamente, si hace un tumorzote que se palpa en la pared del abdomen, bueno, pues eso ya, porque puede llegar así. Dentro de los estudios radiológicos, la vez pasada platicamos de la urografía excretora y todo lo demás, pero el más importante de todos, sin duda alguna, doctores, aquí se ve en la urografía, alcanzamos a ver un defecto de llenado en la parte superior y aquí en la parte inferior. Ahí está el defecto de llenado. ¿Lo alcanzan a ver? Así se ve así como parecen helechos. O sea, así se ven los tumores, parecen helechos. Aquí una mordida de manzana. Pero obviamente con esto no puedes ver si hay actividad ganglionar. Y vean aquí, esta cosita de nada. Así empiezan los tumores, chiquititos. Después obviamente se pueden hacer mucho más grandes, relieves en la base.
Y bueno, tumores ya monstruosos, ¿no? En el cual la tomografía, bueno, ya nos permite ver la tumoración, el que afecta ya aquí al uretero, hay reflujo. Entonces, el estudio de elección, doctores, invariablemente para estudiar a un paciente con hematuria, porque ustedes lo van a empezar a usar con hematuria, es un ultrasonido que es rápido y barato, que hay en todos lados, y si ustedes ven algo que no les guste, pidan una tomografía de abdomen con contraste y fase de eliminación. ¿Por qué? Porque aquí, si ustedes ven, esto es orina, ¿sale? Y aquí se ve el tumor realzando con el medio de contraste. Y aquí lo que se ve es orina, pero con medio de contraste, y las lesiones en las cuales son ocupativas y tenemos un defecto de llenado. ¿Ok? ¿Qué diferencia, no? Aquí obviamente se puede ver que es más que músculo invasor. Entonces, tomografía, doctores. Completamente diferente. Entonces, esta plática, si quieres, ya después se las dejo. Este es un caso de un tumor bastante grande. Ahorita por cuestiones de tiempo tengo que apresurar un poquito la charla, pero a final de cuentas era lo que les tenía que decir. Diagnóstico, hematuria. ¿Cómo vamos a presentar la hematuria? Por edades, recuérdenlo muy bien. Fumador, pensar en cáncer de vejiga. Diagnosticar con examen general de orina y laboratorios y ver si hay leucocitos. Si no hay leucocitos, doctores, no hay infección. Y esa hematuria, entonces, es una hematuria silente que tienen que investigar. Estudio inicial de imagen ultrasonido. Si algo no les gusta, piden una tomografía. Y en ese momento, entonces, entramos nosotros. Lo que se tiene que hacer, como les dije hace ratito, en el momento que les explicaba, es una resección transuretral de tumor de vejiga. Es diagnóstica, etapificadora. Cuando es un corto profundo, incluso hasta puede ser curativa de la enfermedad. Cuando son enfermedades únicas, tomar biopsias aleatorias para poder determinar entonces que no exista multicentricidad o la multifocalidad que en muchas ocasiones puede hacer que esta enfermedad nos diga que es una enfermedad panurotelial y que tengamos que quitar la vejiga de manera temprana. El seguimiento son cistoscopías trimestrales después de utilizarla. Cuando nosotros encontramos, y esto es muy importante, tumores superficiales, los cuales nos están dando un reporte histopatológico en el cual no tenemos invasión muscular, lo que hay que hacer es destruir ese tumor con quimioterapia intravesical o bien con BCG. La BCG se llama bacilo de Calmette-Guerin. Literalmente metemos tuberculosis a la vejiga. ¿Por qué? Porque crea una reacción inflamatoria tan severa que la misma respuesta inflamatoria del cuerpo va a destruir toda la capa celular superficial profunda de la capa arriba, de las células en sombrilla. Y eso va a hacer también que se destruyan las capas uroteliales y la membrana basal. Entonces, de ahí, de que se tiene que estar poniendo durante un año, la mayor parte de los pacientes tiene una respuesta completa, hasta del 70%. Literalmente la tuberculosis nos puede salvar de un cáncer de vejiga. Otro de los tratamientos es, obviamente, mitomicina, y nada más son dos, mitomicina o BCG, que se ponen después de la resección transuretral durante 4 semanas, y luego una vez por semana, y luego una vez por mes, durante por lo menos 1 a 2 años. Y esos son los tratamientos. El mejor tratamiento que hay ahorita sistémico cuando tenemos un cáncer grandotote es tratamiento con quimioterapia antes de hacer esto, una cistectomía, que puede ser una cistectomía parcial cuando son tumores chiquititos en el domo, y o una cistectomía radical, que es un tratamiento muy agresivo con muchísimas comorbilidades. Quitamos por completo la vejiga. Después de quitar por completo la vejiga, los ureteros los metemos en un asa intestinal y el asa intestinal la sacamos aquí y se llama urostomía. Y hay diferentes reservorios que se usaban antes de colon, pero acababan matando al paciente más de que realmente lo ayudaran. Esas son las de colon con ilion. Y pues bueno, lo que les decía de la cistectomía. Esta clase se las voy a mandar. Por cuestiones de tiempo, como les decía ahorita, desafortunadamente tengo que salir. Complementamos la clase la próxima semana cuando veamos testículos. Testículos sí léanlo muy bien porque ese está medio complejo y quiero que la próxima semana no se queden con ninguna duda. Resolvemos las dudas que tengan ahorita de este tema y completamos testículo la próxima semana, ¿vale? Bueno, entonces, me mandan por favor el correo electrónico donde vaya a mandar la clase y nos vemos la próxima semana. La próxima semana sí les voy a hacer preguntas de esto, ¿eh? Así que pónganse a estudiar. Nada de que tiene perro. ¿Vale? Bueno, nos vemos pronto. Que estén bien. Bye. Gracias, doctor. Cuídese. Gracias, doctor. Doctor.